que fueron fundamentales para el desarrollo del capitalismo de América y Asia de los siglos XVI al siglo XVIII. La etapa tardía de la Edad Media experimentará un importante cambio de percepción hacia la naturaleza, manifestando en principio en una nueva acuciosidad por explorarla. Los renacentistas, a diferencia de la mayor parte de los hombres medievales, no evitaban las montañas, las escalaban y extraían de ellas elementos dignos de ser estudiados y analizados. Leonardo da Vinci descubrió fósiles de los que hizo interpretaciones geológicas. Los herbarios y tratados de la historia natural surgidos a partir del siglo XV representan igualmente una nueva actitud tanto teórica como práctica en el mundo natural. El descubrimiento. Al renovar la visión cosmológica, asestó un duro golpe al enfoque prevaleciente desde siglos, asentando en los trabajos de Ptolomeo. Esta renovación influyó grandemente en los conocimientos astronómicos y en la estimación del verdadero tamaño del planeta. El clérigo y astrónomo polaco Nicolás Copérnico, en 1543, dio inicio a la nueva cosmografía, despojando a la Tierra de su papel central en el universo. Estuvo influenciado por los hallazgos geográficos que venían a confirmar indirectamente sus teorías. Igual sucedería con la biología. La inmensa variedad de especies, florales, vegetales y animales encontradas en América por primera vez. Cambió profundamente la perspectiva de los sabios respecto al orden natural, transformando no solo el carácter de los estudios biológicos, sino también, de forma más profunda y duradera, la farmacia, la medicina, la alimentación y la industria. Entre los conocimientos se encuentran el álgebra, de astronomía, medicina y química. Entre los inventos el papel y la brújula magnética de China, diques y sistemas de irrigación del mundo islámico. La expansión europea y el descubrimiento de América. En el siglo XV, en plena época del Renacimiento, con la apertura de nuevas rutas marítimas y el descubrimiento de nuevas tierras, se inicia la historia de la navegación y del comercio, la llamada Era Oceánica. Los grandes descubrimientos geográficos que abarcan un periodo comprendido aproximadamente entre los años 1400 y 1600 son una proyección del renacimiento científico. En otro aspecto fundamental, los grandes descubrimientos geográficos constituyen la fuente más importante del capitalismo moderno, ya que la apertura de nuevas rutas marítimas y el hallazgo de nuevas tierras son el punto de partida para una revolución trascendental de toda la vida económica de Europa en la primera etapa del capitalismo, es decir, la etapa del capital comercial. Desde fines del siglo XV, en el comercio mundial ya no desempeña un papel principal el comercio mediterráneo y el del mar Báltico, sino lo es el tráfico marítimo internacional, la navegación de Mediterránea, se convierte en oceánica. Además, con los descubrimientos del siglo XV se inicia la expansión de Europa en esta etapa inicial del proceso. Portugal y España desempeñan los papeles más importantes y señalaron el camino a otros países europeos. En el siglo XVI, estas fueron las mayores potencias coloniales. Los antecedentes de los grandes descubrimientos geográficos fueron entre ellos las que deben de mencionarse, las doctrinas acerca de la esfericidad de la Tierra y la longitud de la circunferencia terrestre. Entre los sabios griegos, la idea antigua de la existencia de tierras al oeste de Europa, las cruzadas y el desarrollo que imprimieron a la navegación a partir del siglo XI, las narraciones de viajes al oriente a fines de la Edad Media, principalmente el de Marco Polo en el siglo XII, las influencias de las culturas bizantina y árabe sobre Europa, la expansión de los turcos otomanos en el Asia Menor, las costas del Mar Negro y el Mediterráneo Oriental, que interrumpió los caminos del comercio europeo hacia el oriente. Además, varios elementos náuticos como la brújula, la carabela, el compás, el astrolabio, la bastecilla y el cuadrante sirvieron de instrumento a las grandes aventuras oceánicas. Las causas determinantes de esta expansión europea en los mares y hacia países hasta entonces desconocidos fueron el interés por el comercio, principalmente de las especias, sedas, marfil, incienso, objetos de lujo y otros productos de gran demanda. Entonces, en el viejo continente,
El afán de aventura y de riqueza, el espíritu religioso y el propósito de extender el catolicismo a países habitados por infieles, la barrera turca al renaciente comercio europeo, la protección de monarcas y mercaderes a los estudios náuticos y empresas de navegación, y la difusión de antiguos y nuevos conocimientos astronómicos náuticos en Europa. Desde principios del siglo XV, los turcos obstruccionaban el comercio de los europeos, impidiéndolos casi totalmente el acceso a las Indias Orientales, en busca de mercancías que proporcionaban beneficios seguros y considerables a quienes comerciaban con ellas. Eran estas principalmente la seda y el terciopelo, las piedras preciosas y las perlas, los perfumes, el incienso y las porcelanas, pero por encima de todo, las especias. Desde principios del siglo XV se presentó la necesidad imperiosa de hallar otro camino a la India, libre e independiente, para abatir entonces el monopolio mercantil de los turcos otomanos. Portugueses y españoles se lanzaron al océano siguiendo caminos hasta entonces desconocidos. Descubrimientos de los portugueses. Los portugueses fueron los primeros que trataron de encontrar ese nuevo camino y navegando hacia el sur fueron sometiendo poco a poco a su influencia económica las costas del occidente de África, estableciendo en ellas factorías. También concentraron tratados con caciques y jefes de la religión para obtener esclavos. Lisboa fue el primer mercado de esclavos de la Edad Moderna. Descubrimiento de América. El 12 de octubre de 1492, Colón desembarcaba en la isla Guanahani, que llamó San Salvador. Descubrimiento después Cuba y Santo Domingo. Él creyó haber descubierto Zipango, Japón, y otras islas de la costa de Asia Oriental. Desde su origen, el comercio colonial consistió en la explotación de los pueblos primitivos, incapaces de resistir a las armas europeas. Los indígenas en las colonias eran obligados a realizar trabajos forzados. En toda América, principalmente en las Antillas, grandes masas de indígenas fueron destruidas despiadadamente. Entonces, los traficantes importaron negros africanos. Desde este modo, el comercio con las colonias, el tráfico de esclavos y la explotación de los indígenas aumentaron desmesuradamente la cantidad de capitales que afluían a Europa. 3 viajes más realizó en la segunda de sus 4 expediciones que hizo Colón. Descubrió Puerto Rico y Jamaica. En la tercera, navegando hacia el sur, llegó a la isla de Trinidad y a las bocas del río Orinoco, en las costas de Venezuela. En la cuarta y última, arribó a las costas de América Central en tierra firme del continente americano, llegando a la cerca de la bahía de Honduras. Después de Colón, Américo Vespucio, navegando al servicio de España, logró llegar más al sur de Venezuela, siendo el primero que determinó el hecho de que las tierras descubiertas por Colón formaban parte del nuevo continente y no eran la India. Nunca se dio cuenta Colón de que había descubierto un nuevo mundo, siempre ignoró que otro océano mayor que el Atlántico se extendía entre la India y las tierras descubiertas por él. La colonización española. A partir del siglo XV, los territorios y naciones indígenas fueron incorporadas por la monarquía española a través de la conquista de América, formando parte de un proceso histórico más amplio denominado mercantilismo, dando lugar al Imperio Español en América. A lo largo del siglo XIX, con la caída del absolutismo y la transformación de España en un estado liberal, tiene lugar la independencia hispanoamericana. Modo de producción asiático. En este modo de producción, la propiedad privada y las organizaciones empiezan a desarrollarse, debido a que la propiedad comunal de los medios de producción, las relaciones y establecimientos de organización traen como consecuencias operación, distribución equitativa de los productos y del trabajo. Se desarrolla mediante la especialización, se producen alimentos y utensilios para el trabajo, así como materiales para el bienestar de la vestimenta, la cacería y el hogar. En este modo de producción, la prosperidad de la agricultura dependía del uso del agua. Por ello, este modelo económico se impulsó cerca de ríos y lagos,
pero a la vez la irrigación y distribución del agua les exigía crear canales y obras hidráulicas que solo una administración central, es decir, el Estado, podía lograrlo, recolectando tributos y trabajos de las comunidades. Asimismo, las relaciones sociales en la vida diaria entre los hombres eran igualitarias, no solo al nivel laboral, sino que también en las relaciones entre el hombre y la mujer. El trabajo o la función que desempeñaba la mujer como conservadora de la especie, la crianza y el cuidado eran actividades primordiales y por encima de cualquier otra. Imperio Chino, dinastía Ming. La dinastía Ming se fundó en medio del caos que surgió con el fin de la dinastía Yuan, cuando la sequía y el hambre agravaban la creciente inquietud reinante entre los ciudadanos chinos del Imperio Mongol. Fue la familia reinante durante el Imperio Chino entre los años 1368 y 1644. Su fundador fue Zhu Yushan durante el periodo comprendido. Él encabezó la revuelta china y se declaró a sí mismo emperador de la nueva dinastía Ming. La capital permaneció en Nanjing hasta 1421, cuando el tercer emperador Yongle decidió trasladar la corte a Beijing. Zhong gobernó en 1403 a 1424 y llevó a su apogeo a la China Ming, extendiendo sus fronteras por el norte y el sur, afirmando su influencia sobre Mongolia, Indochina y el Índico. Qianzhou gobernó durante 1522 a 1566. Centró sus esfuerzos en rechazar los ataques de los piratas japoneses y de los tungueses del norte, que llegaron por primera vez hasta las puertas de Pekín. También fue en ese reinado cuando los portugueses establecieron una colonia en el enclave de Macao, que ha perdurado hasta nuestros días. Lun Qing, de 1567 a 1573, puso en el gobierno al ministro Xuan, el cual impulsó reformas políticas y financieras e hizo construir importantes obras públicas en beneficio del campesinado. Su energía puso fin al clima de corrupción e intrigas palaciegas de los reinados anteriores. Fue en este periodo el florecimiento cultural. Guan Li permitió la instalación en China de los primeros misioneros jesuitas, que adquirieron influencia en la corte como portadores de las ideas y tecnología de Europa. La dinastía Ming estuvo dominada por el nacionalismo compuesto por un deseo de redescubrir la riqueza cultural propia de China, que ha sufrido tanto bajo el dominio extranjero impuesto por los mongoles. El interés por recuperar la antigua cultura propiamente china coincidió con una de las crecientes desconfianzas hacia los poderes extranjeros. El comercio a través de la ruta de seda con China se volvió más difícil a finales del siglo XIV. Imperio japonés Azuchi Momoyama. Este periodo se extendió entre los años 1568 al 1603, acompañando al mandato de Oda Nobunaga y el de su sucesor Toyotomi. Este periodo toma su nombre por el castillo de Nobunaga, el castillo Azuchi y el castillo Hideyoshi. Este periodo vivió el desarrollo de grandes centros urbanos, de grandes castillos y el nacimiento de la clase comerciante. El arte de la ceremonia del té también vio su nacimiento en esta etapa. En 1565, una alianza entre dos clanes intentó asesinar al shogun Ashikaga, pero una serie de disputas internas postergó su intento, hasta que en 1568 instalaron en el shogunato de Ashikaga. Sin embargo, fallaron en llegar hasta Kioto y obtener la legitimación de la corte imperial, por lo que un grupo de sirvientes del shogunato, con Oda Nobunaga, un daimyo secundario, el apoyo del hermano menor de Ashikaga. Para 1573, aún existían poderosos daimyo capaces de resistir las fuerzas del Nobunaga, pero ninguno estaba tan cerca como para construir una amenaza seria, por lo que la unificación del país bajo su bandera era cuestión de tiempo. Desde 1576 a 1579, Nobunaga construyó a orillas del lago Biwa el castillo Azuchi, una extraordinaria fortificación. Para 1582, Nobunaga dominaba casi todo el centro de Japón, por lo que decidió extender su dominio hacia el norte. Las razones por las que Michū traicionó a Nobunaga han sido objeto de controversia. Las teorías más acertadas son que le guardaba rencor debido a que Nobunaga no salvó de cierto peligro a la madre de Michū, quien tenía la ambición personal de controlar Japón.
En 1590, al frente de un ejército de 200.000 hombres, Hideyoshi venció a los Ojos, su último rival más poderoso. Los daimyo restantes pronto capitularon y la reunificación militar de Japón quedó completada por fin. En 1591, Hideyoshi había logrado unificar el país. Su última ambición era conquistar la dinastía Ming de China, un sueño que no se cumplió, pese a una larga campaña en Corea y China, ya que en 1598 murió repentinamente. Periodo del shogunato Tokugawa. El shogunato, también conocido como shogunato Edo, fue el tercer y último gobierno militar que ostentó el poder en todo Japón. Los dos anteriores fueron el shogunato Kamakura y el shogunato Ashikaga. Este sistema fue instaurado por el shogun Tokugawa Ieyasu, fundador del clan. Durante el periodo de los shogunatos existió una serie de dictadura militar sometida específicamente al emperador de Japón. El shogun, convertido en general en jefe de las fuerzas armadas de Japón, tenía el poder militar y político del país, mientras que al emperador le fueron asignados poder espiritual y religioso, a modo de enlace entre las personas y los dioses, y poder nominal en la corte imperial. El sistema shogunato administró el poder durante 264 años, subordinado a los demás clanes a cambio de un poder secundario o provincial. En este periodo, el clan era conocido por adoptar una política que centralizó y unificó al país devastado por las guerras de la antigua, que eran Sengoku, y logró establecer un sistema de clases en la sociedad japonesa. También fue conocido por adoptar una postura de aislamiento absoluto frente al resto del mundo, que desembocó en la prohibición y expulsión de extranjeros y en la eliminación de influencias externas de cualquier medio. Presiones con la entrega del poder de Tokugawa y al emperador Meiji, el 9 de noviembre de 1866. Dicho periodo terminó bajo múltiples. A partir de entonces, el shogunato abolido y el emperador obtuvo el poder militar y político del país, desencadenando la restauración Meiji, que transformaría al país radicalmente durante el siglo XIX. El poder nominal del shogunato estaba en la ciudad del Edo, actual Tokio, a diferencia del poder imperial establecido en Kioto. Es así que este periodo del shogunato Tokugawa es conocido como el periodo Edo o el periodo Tokugawa. Mongol India. La antigua India fue gobernada durante varios siglos por los musulmanes. Ese gobierno islámico fue conocido como Imperio Mongol, uno de los más grandes imperios del Islam. Abarcaba casi toda la totalidad del subcontinente indio, zona repartida hoy entre India, Pakistán y Bangladesh. Se suele considerar dicho periodo como un siglo de oro. El edificio más visitado de la India, el Taj Mahal, fue construido durante esa época. El imperio mongol se calcula que tenía 140 millones de súbditos, más de medio millón de soldados, era la cuarta economía del planeta y una inmensa producción artística y enormes riquezas en especias, textil y diamantes. Fue reemplazado eventualmente por el Imperio Británico de la India a mediados de 1800. Luego de retirarse los ingleses, le siguieron varias repúblicas democráticas, la República de Pakistán y la República de Bangladesh y la República de la India. La herencia mongol se manifiesta también en objetos materiales como el patrimonio arquitectónico de Pakistán e India, las mezquitas, palacios o fuertes que pueblan su territorio. Imperio Otomano. El Imperio Otomano comenzó siendo uno de los más pequeños estados turcos que surgieron en Asia Menor durante la decadencia del Imperio Selyúcida. Los turcos otomanos fueron controlando paulatinamente a los demás estados turcos y bajo el reinado de Muhad I durante 1451 y 1481 acabaron con lo que quedaba de la dinastía Selyúcida. La primera fase de la expansión otomana tuvo lugar bajo el gobierno de Osman I y siguió en los reinados de Orkan, Murad I y Beyazid. El imperio reunido bajo el mando de Muhad I hacia 1412 vivió una vertiginosa expansión con sus sucesores Murad II y Muhammad II. El primero venció al lisiado de Polonia en 1444.
y Muhammad II capturó Constantinopla en 1453. Así, los otomanos habían pasado de ser una horda nómada a convertirse en uno de los más extensos y esplendorosos imperios del mundo. Durante el reinado Solimán, en 1535, comenzó la proverbial amistad entre Francia y Turquía, unidos contra los Habsburgo españoles. Solimán reorganizó el sistema judicial y bajo su gobierno florecieron la literatura, la arquitectura y otras artes. También instauró lo que sería una de las leyes canónicas musulmanas, la Sharia, que limitaba las prerrogativas del sultán, adjudicándole un consejero o visir con el poder político suficiente para cuestionar las acciones del sultán. A la muerte de Solimán siguió una progresiva decadencia. Los sacerdotes y los jenízaros fueron ganadores del poder. Ejercieron sobre los sucesivos gobernantes una notable influencia que permitió la corrupción del sistema. El primer golpe importante fue infligido en 1571 a la armada de Selim II en la famosa batalla de Lepanto, donde españoles y venecianos al mando de Juan de Austria derrotaron a los otomanos. Sin embargo, el poder militar turco se vio restaurado en el siglo XVII, cuando el ejército de Murad IV venció a los persas en 1638. También, en 1638, bajo el mando del gran visir Mustafa, los otomanos llegaron hasta Vietnam. En auxilio a la ciudad acudió Juan III de Polonia y las subsecuentes campañas de Carlos V de Lorena, Luis de Baden e Eugenio de Saboya terminarían en una serie de negociaciones con la firma del Tratado de Karlsruhe en 1699, mismo que les costó a los turcos la pérdida de sus territorios en Hungría. Holanda. Compañía de las Indias Orientales y Occidentales. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, VOC por sus siglas en neerlandés, fue probablemente la empresa que más ha influido en la historia moderna de Europa y Asia. Sus potestades estaban cercanas a las de un gobierno, incluyendo la capacidad para declarar la guerra, negociar tratados, acuñar monedas y crear colonias. Esta poseyó territorios no solo en el sudeste asiático, sino también en Nueva Zelanda, la India, África e incluso en el Atlántico. Llegó a ser más poderosa que muchos gobiernos europeos y de hecho, a partir de sus territorios se fundaron países tras su disolución. Se suele decir que fue la primera gran corporación multinacional. Y efectivamente fue así. La compañía se organizaba en 6 cámaras, cada una de las cuales emitió acciones de valor nominal variable dependiendo de la cuota de la cámara correspondiente. Fue la primera gran emisión de acciones de la historia, y las suscribió un amplio público. Los territorios que estaban bajo su control se convirtieron en las Indias Orientales holandesas, que fueron administrados colonialmente por Holanda hasta que, tras la Revolución Indonesia, proclamaron su independencia bajo el nombre de República de Indonesia, que fue reconocida por los Países Bajos en 1949. Y así la mayor empresa privada de la historia hasta entonces, pionera en la emisión de acciones, conquistadora y gobernante de los territorios de sus concesiones, dio nacimiento a una nueva nación. Competencia por la hegemonía entre Inglaterra y Francia. Compañías de las Indias Orientales y Occidentales. Se dice que un país tiene hegemonía en su continente cuando muestra superioridad sobre todos los demás. Francia e Inglaterra se enfrentaron por la hegemonía, no solo en el continente, sino en el mundo. Tras el periodo de predominio francés con Luis XIV, la confrontación entre ambas potencias se manifestó en los campos de batalla, en los mares y también en la oposición de sus sistemas políticos. El absolutismo frente al parlamentarismo. Durante el siglo XVII los reyes europeos intentaron imponer un nuevo sistema político. El absolutismo, caracterizado por el poder ilimitado del monarca. Y el parlamentarismo caracterizado por la centralización administrativa, restando poder a los grandes señores y a los parlamentos regionales y el saneamiento de las finanzas reales y el enriquecimiento del Estado mediante el fomento de la industria y la exportación de manufacturas. La lucha por la hegemonía entre las potencias europeas se manifestó principalmente en la Guerra de los 30 años, esto fue entre 1618 y 1648.
La Guerra de los 30 Años, es uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Moderna, debido a que de ella resultó la libertad religiosa para varios estados. La guerra aseguró el predominio de Francia sobre las otras naciones de Europa Central, y restableció el equilibrio europeo, roto a raíz de las victorias de Carlos V. El papel estratégico de las compañías orientales y occidentales en América y Asia. Indias Orientales es el antiguo nombre que se le dio a la región de Asia, en oposición a las Indias Occidentales, que eran una referencia al nuevo continente de América. Fue muy usado desde el siglo XVI, al siglo XIX esta comprendía todo el sudeste y sur de Asia, desde Indonesia a la región del Indostán. Sin embargo, otras acepciones daban una equivalencia con el sureste asiático. El nombre de las Indias Occidentales fue dado a las posesiones europeas en los nuevos territorios descubiertos y por descubrir en América, y que se dio inicio con la llegada de Cristóbal Colón en el siglo XV, quien por otro lado desconocía que en su viaje de circunnavegación había llegado a un nuevo mundo, en lugar de a las Indias. Colonización de América del Norte. Fundación de las 13 colonias. El bloqueo que los turcos efectuaron en Constantinopla sobre las rutas de las especias, lleva a los europeos a la búsqueda de un nuevo camino hacia el oriente. Los portugueses siguen la costa africana hasta el Cabo de Buena Esperanza y luego, remontando el continente, llegan a la India y a las islas del Índico. Los primeros colonos ingleses de América del Norte fueron una mezcla de clases privilegiadas, que querían conquistar nuevas tierras para obtener riquezas y beneficios, y una serie de personas que fueron expulsadas de Inglaterra por la intolerancia religiosa, que huían de la injusticia y ansiaban libertad. La corona, para llevar a cabo la colonización, creara dos compañías comerciales, la Compañía de Londres para los territorios del sur de América del Norte y la Compañía de Bristol para los territorios del norte. El nombre de la primera colonia fue denominada Virginia en 1606. 3 buques ingleses, los colonos dirigidos por John Smith, mantienen enfrentamientos con los indios de la tribu Creek. Pero llegan a fundar la primera ciudad inglesa en el continente, Jamestown, que no es más que una iglesia, un fuerte y unas cuantas chozas. John Rolfe, el que descubrió las hojas de tabaco, exporta a Inglaterra 2.500 libras de tabaco. En la Jamestown vivían 2.000 colonos que querían enriquecerse con el cultivo de tabaco. Sin embargo, Virginia era una tierra áspera, llena de mosquitos, que no atraía ni a trabajadores ni a mujeres. Entonces es cuando recurren a la esclavitud. En 1619 llegan los primeros 120 esclavos negros. La esclavitud afectará también a los blancos con la figura del siervo de rescate. Estos siervos, que querían lograr un futuro mejor en América, debían trabajar gratuitamente durante 5 años a cuenta de quien les había pagado el viaje. Frente a este modelo de grandes plantaciones y terratenientes que se fue formando en Virginia y que en un futuro constituirá el sur de los Estados Unidos, en el norte se irán formando una serie de colonias, en lo que se conoce como la región de Nueva Inglaterra, constituida por Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva Hampshire, y el Maine, será pues otro modelo de colonización en América del Norte, en donde la autosuficiencia y la creación de una nueva sociedad será lo fundamental. Esta colonización fue llevada a cabo por unos colonos, los que se les conoce bajo el nombre de padres peregrinos, que habían dejado Inglaterra y otros países de Europa por cuestiones religiosas. En 1681, la corona le concede a William Penn un nuevo territorio en América del Norte, la colonia de Pensilvania. William, tras una serie de acuerdos con los indios iroqueses, creó la ciudad de Filadelfia, talaron los bosques y empezaron a arar la tierra. Era una ciudad armoniosa y ordenada. Penn creó una ley de tolerancia religiosa y un orden democrático. Mantenía que el Señor da inteligencia y juicio para que los hombres se gobiernen por sí solos. Penn eligió los mejores para preparar las leyes en una asamblea numerosa. Sin embargo, esta asamblea era solo consultiva, servía para confirmar sus opiniones y podía disolverla. Esto provocó descontento. Penn entonces creó una carta de privilegios y un estatuto constitucional. Filadelfia en 1683 tenía 10.000 habitantes. William Penn no quería ni esclavitud ni siervos de rescate. Mantenía que todos los hombres son libres e iguales.
Penn, en fin, quería una colonia con distintas razas, religiones y lenguas conviviendo juntas. Establecidas ya la mayoría de colonias y siendo estas autosuficientes, la corona irrumpe derogando cartas de derechos, creando colonias reales y promulgando nuevas leyes. Llegados aquí, podemos afirmar que la colonización de América del Norte por los ingleses fue en la mayoría de los casos improvisada y sin objetivos claros por parte de la corona. Fueron en el caso de Virginia y otras colonias del sur inesperadamente, fuente de algunas materias primas como el tabaco o el algodón. Fueron también, sobre todo en las colonias del norte, una válvula de escape para las diferentes creencias religiosas que había en Inglaterra y en el resto del continente. Consolidación económica de las colonias españolas y portuguesas. A comienzos del siglo XVI, numerosos europeos exploraron las costas y los ríos americanos. Las potencias europeas promovieron continuos viajes de exploración para conocer las dimensiones del continente y las características del suelo, la vegetación y la fauna, antes de decidirse a ocupar de manera efectiva el territorio. Los españoles hallaron importantes yacimientos de oro y plata, y emplearon a los pueblos originarios como mano de obra para la explotación minera y la producción de alimentos. La colonización de los portugueses comenzó por la ocupación de América, cuando las Indias Orientales en el lejano oriente dejaron de ser rentables. En el actual territorio del Brasil no se encontraron con comunidades indígenas sedentarias. Tampoco hallaron metales preciosos. Gracias a la consolidación española cambiaron una serie de cosas como incremento de exportaciones de productos, demanda de grandes cantidades de alimentos y productos derivados de las actividades mineras, incremento de esclavos africanos, uso de animales de carga para transportar minerales, adelantos tecnológicos, destaca el comercio de textiles y cera. Pause = 1500. Incorporación de otras zonas a la economía del mundo. India, Imperio Otomano y Rusia. La India es englobada en numerosas leyendas sobre el origen del mundo y considerada como una de las más grandes civilizaciones de la humanidad. La India ha enfrentado múltiples problemas antes de llegar al punto en que se encuentra, entre el desarrollo y la integración económica, y la posibilidad de llegar más allá todavía, o sea, la realidad de convertirse en una potencia mundial en lo comercial, lo tecnológico, lo industrial. Evidentemente, el panorama económico de la India se ha venido vislumbrando como uno de los más prometedores, en consecuencia, atractivo para los inversionistas y en general, para todas aquellas personas y empresas que potencialmente puedan desarrollar proyectos de intercambio comercial o industrial con ese país. La economía del Imperio Otomano se ocupa de la historia que existió entre 1299 y 1923. Los otomanos tuvieron como principal fuente de riqueza la expansión militar y el fiscalismo. Por su parte, la agricultura era considerada más importante que la industria y el comercio. Las importaciones baratas de granos estadounidenses socavaron las economías agrícolas en toda Europa, en algunos casos, provocando abiertamente crisis económicas y políticas. Rusia se integra en el mercado mundial después de casi 20 años de negociaciones y entra a formar parte de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Las ventajas de la entrada de Rusia en la OMC es que el ingreso ruso contribuirá a fortalecer el sistema multilateral de comercio, se reducirán o eliminarán los aranceles de alrededor de 700 categorías de productos y esto va a suponer la supresión de las barreras comerciales, que reducirán el coste de vida al disminuir el precio de los productos y servicios. Imperio ruso. Se le llama Imperio ruso al periodo entre 1721 y 1917, época en la que Rusia comenzaba a conquistar y abarcar grandes zonas del continente europeo asiático e incluso Norteamérica. Es un periodo cronológico del Estado ruso que comenzó en 1721 con la declaración del Senado y que finalizó en el año 1917 con la Revolución Rusa. El Imperio ruso se formó con los estados bálticos, el Reino de Polonia, Moldavia, Cáucaso y gran parte de Asia Central, Turquía y Alaska. Estaba liderado por un emperador conocido como zar, que controlaba la religión oficial, el cristianismo ortodoxo y cuya política era una monarquía absoluta.
El periodo en el que se desarrolló el imperio ya mencionado va desde el año de 1721 hasta 1917. Durante este periodo de años se desarrolló un poderoso imperio. A medida de los años fueron transcurriendo, pasaron por el trono de zar diversa cantidad de personajes, entre los que lograron destacar Catalina I, Catalina II, además de Pedro I, conocido como Pedro el Grande. Las clases sociales estaban muy estratificadas, estaban formadas por la nobleza, el clero, comerciantes, casco, es decir, la población perteneciente a un antiguo pueblo nómada que se situaba entre Rusia y Ucrania, y campesinos, los nativos de Asia Central y Siberia. Estos eran registrados como extranjeros. El Imperio ruso alcanzó una extensión de 23 millones de kilómetros cuadrados y una población que supera los 128 millones de habitantes. Los que dieron origen al Imperio ruso fueron dos pueblos, los moscovitas, que fundaron la ciudad de Moscú, y los suecos, que al mando del caudillo Rurik fundaron la pequeña república de Novgorod. Esto ocurrió posiblemente en los siglos XII o XIII. El país de los moscovitas regresó rápidamente y conquistó la república de Rurik. Luego los moscovitas extendieron sus dominios hasta el mar Caspio, venciendo a los tártaros que formaban la Horda de Oro y que se habían apoderado de aquella región. Desde entonces Moscú fue la capital y uno de sus reyes más notables fue Iván IV. Los principales hechos de este rey medio legendario fueron: construyó en Moscú el gran palacio de Kremlin y arrojó al Imperio ruso a los tártaros de la colonización de Siberia, con la ayuda de los cosacos del Don. Dinastía Manchú, última dinastía reinante en China, de 1644 a 1912. Eran guerreros tungueses vendidos de Siberia, infiltrados de Manchuria desde el siglo XVI. En 1644 consiguieron tomar Pekín y derrocar a los Ming, imponiendo su dominio al resto de China en 1651. Los emperadores Qin Kangxi y Qianlong extendieron el poder de China, Mongolia, Tibet, Asia Central y Corea. Al mismo tiempo, China se fue cerrando cada vez más sobre sí misma, expulsando a los misioneros cristianos y limitando estrictamente al comercio con Occidente. La presión inglesa para que China se abriera a la influencia occidental se concretó en la Guerra del Opio, en 1842, que obligó al emperador Tao a ceder la isla de Hong Kong y abrir 5 puertos al comercio británico. La crisis del imperio se agravó durante el reinado de Feng, al estallar la revuelta entre mística y colectivista de los Taiping, que controló toda la China meridional durante más de 10 años y no solo pudo ser vencida con la ayuda de los occidentales. La postración de China aceleró la penetración extranjera. Los rusos prolongaron el ferrocarril transiberiano hasta Vladivostok a través de Manchuria y se establecieron en Port Arthur. Alemanes, franceses e ingleses añadieron nuevas bases a las que ya tenían. La continua humillación de China llevó al poder en 1898 al Partido Reformador, que se afanó en reestructurar la administración, el ejército y la enseñanza para liberarse de la tutela occidental. Pero un golpe palaciego de Chuen frenó las tendencias modernizadoras. Desde entonces alentó las sociedades secretas xenófobas y tradicionalistas que promovieron la guerra de los Bóxers en 1900 contra los occidentales. La guerra ruso-japonesa de 1905 fue en realidad un conflicto por el reparto de territorios que se iban arrebatando a China. Japón se protectorado sobre Corea y Manchuria. Ante tantas derrotas, la propia Chuen adoptó posiciones reformistas, llegando a transformar China en una monarquía constitucional en 1908. La detención de las reformas dejó la iniciativa en manos de los revolucionarios nacionalistas de Sun Yat-sen, que establecieron la república en 1900. Imperio mongol. Los pueblos mongoles pertenecen al amplio grupo de pueblos mongoloides, que también forman parte chinos, japoneses, coreanos, thais, etc.
Su medio geográfico configuró una forma de vida nómada, basada en el pastoreo de cabras, ovejas y caballos, muy similar a las de otros pueblos esteparios como los turcos y los tungueses, con los que también comparten una afiliación lingüística. En 1196, Temujin, un jefe del clan mongol, fue elegido Khan, es decir, soberano, por una asamblea de tribus. En pocos años sometió a su autoridad a todas las tribus turcas y mongolas que vivían en el entorno de Baikán, y en 1206 fue proclamado Khagan, soberano supremo, por todas las comunidades y adoptó el nombre de Genghis Khan, que significa soberano universal. Organizó su nuevo estado sobre dos pilares. El ejército fue dividido en tres tipos de fuerzas: una caballería pesada para romper las formaciones enemigas, una caballería ligera que con sus continuos y rápidos ataques y retiradas hostigaban y debilitaban al enemigo hasta vencerlo, y cuerpos auxiliares de ingenieros e infantería, normalmente reclutados entre los pueblos sometidos y empleados en los asedios de ciudades. Los mongoles emprendieron una espectacular serie de conquistas. En 1209 sometieron al reino Tungs de Xixia. Después conquistaron el norte de China hasta Pekín. En 1215, Genghis Khan obtuvo el vasallaje pacífico de los Karaquitai en 1218 y atravesó sus tierras en 1221 para conquistar el sultano turco-musulmán de Khwarizm, combinando la tolerancia con las poblaciones sometidas pacíficamente a la mayor crueldad con los enemigos vencidos. Convirtió el terror en un arma tan eficaz como su ejército. Sus lugartenientes Subdotai y DJ realizaron una incursión al sur de Rusia, venciendo a los cumanos y a los rusos en Kalmar en 1223. Independencia de las 13 colonias. El proceso revolucionario que se gestó en América del Norte hacia la segunda mitad del siglo XVIII fue encabezado por los habitantes de las 13 colonias inglesas, como respuesta a las medidas políticas y económicas que impuso Jorge III, rey de Inglaterra. Algunas de las causas de esta independencia se debieron principalmente a un incremento en la presión fiscal sobre los colonos, ya que la monarquía británica obligaba a pagar tasas muy elevadas. También a las limitaciones impuestas al comercio y a la industria de las colonias y a la difusión de ideas liberales, ya que la llegada de las ideas ilustradas provocó necesidad de una mayor autonomía. Los inicios de este proceso se dieron en 1773 durante el motín del té en Boston. Los colonos destruyeron el campamento de té británico y las tropas inglesas dispararon contra la muchedumbre. En 1774, el Congreso Continental rechazó la petición de reparar los agravios recibidos y consideró la protesta como una rebelión. En 1775, se aprobó rechazar la agresión británica y crear un ejército para defenderse. La Guerra de Independencia. En 1776 a 1783, los rebeldes recibieron ayuda de Francia y de España, así como de tropas dirigidas por George Washington. Vencieron a los británicos en 3 batallas decisivas: Monmouth, Saratoga y Yorktown. El 4 de julio de 1776, el Congreso Continental firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, redactada por Thomas Jefferson. Entre los 56 congresistas presentes se encontraban también George Washington, John Adams y Benjamin Franklin. El Congreso fue asimismo responsable de la creación en 1777 de la primera bandera de Estados Unidos, compuesta de 13 franjas y 3 estrellas en representación de las 13 colonias. La Guerra Civil Americana. Fue un conflicto significativo en la historia de los Estados Unidos de América que tuvo lugar entre 1861 y 1865.
Los dos bandos enfrentados fueron las fuerzas de los Estados Unidos del Norte contra los recién formados Estados Confederados de América, integrado por 11 estados del sur que proclamaron su independencia. En el siglo XIX, el tema de la esclavitud divide a Estados Unidos. Los estados del sur deciden separarse en 1860, cuando el abolicionista Abraham Lincoln es elegido presidente. La esclavitud es abolida y el sistema federativo se debilita a costa del fortalecimiento del gobierno central. El asesinato de Lincoln en 1865 marca los estertores de la rebelión sureña. Los norteamericanos sorprendieron al mundo con inventos verdaderamente importantes. Uno de los primeros inventores norteamericanos fue Robert Fulton, que ideó un barco de vapor. En la misma época, Samuel Morse inventó el telégrafo eléctrico, en el que utilizó un conjunto de signos conocidos como alfabeto Morse, que se sigue utilizando en la actualidad. Poco después, en 1859, el coronel Edwin Drake perforó Twinsville, un estado en Pensilvania, en donde se creó el primer pozo de petróleo en el mundo. Se abría para la economía una nueva era que iba pronto a tener serias repercusiones en todos los sectores de la actividad social. Otra contribución científica importante la aportó Graham Bell, un escocés que construyó el primer teléfono. Henry Ford en 1896 construyó su primer automóvil. Parecía una especie de silla volante montada sobre 4 ruedas semejantes a la de una bicicleta. El conductor dirigía el vehículo por medio de una varilla de hierro. La industria que él creó iba a consumir millones de automóviles. Imperialismo en América y Asia. La hegemonía de los Estados Unidos. El nuevo orden internacional, al final de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a definirse por división del mundo en 2 bloques, liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Inicio de la descolonización, desarrollo de instituciones supranacionales. Estados Unidos va a gozar de posición hegemónica debido a no haber sido escenario directo de la guerra, ni haber sido destruidas sus ciudades ni fábricas. No va a sufrir la recesión económica de la posguerra. Fuerte crecimiento de población. La hegemonía económica tiene diversas evoluciones. Los avances de Europa y Japón le hacen perder hegemonía comercial y productiva desde los 60. Es entonces cuando se constituyen 3 grandes bloques económicos mundiales en el mundo desarrollado. El de América del Norte, liderados por los Estados Unidos. La Unión Europea, con ciertos liderazgos de Alemania, y el bloque del sudoeste asiático, con fuerte presencia de Japón y China, pero sin integración institucional. La hegemonía financiera empieza a retroceder en la segunda mitad de los 60, con la generación del mercado eurodólares. Y en los 70 se pierde cuando desaparece la libre convertibilidad del dólar al oro. La hegemonía financiera se retoma en los 80 con el dólar fuerte y con las hegemonías de Estados Unidos y las alianzas sociales y políticas de un gobierno de izquierda en el Uruguay. La Conferencia Internacional de la Red de Estudios sobre el Desarrollo Celso Furtado con liberación de los mercados financieros mundiales, bajo la influencia del Fondo Mundial Internacional y los intereses de Estados Unidos. La oligarquía en América Latina. Una vez que los países de América Latina se emanciparon del yugo colonizador europeo por los inicios del siglo XIX, a través de los distintos procesos libertarios independentistas gestados a lo largo de todo el continente latinoamericano,
experimentaron un proceso político de total inestabilidad, debido al vacío de poder que surgió inmediatamente que se obtuvieron las independencias, lo que dio lugar para el surgimiento del caudillaje militar en sus inicios. Sin embargo, una vez reestructurado el Estado y alcanzado una suerte de estabilidad política, surge un nuevo orden político caracterizado por concentrar el poder en manos de unas pocas personas, es decir, en una élite. Esta élite se sostiene sobre la base de la posición de dominios económicos, que tiene el prestigio de linaje de sus miembros. Surge así un sistema de gobierno denominado oligarquía, que se extiende desde los años de 1880 hasta la década de 1930, y en algunos casos hasta la década de 1960, en el caso de Perú. Características. La oligarquía ha sido una forma de gobierno o dominación en América Latina, que se ubica entre los años 80 y 1930 en el caso de Perú. Tuvo vigencia hasta la década de 1960, que capturó el Estado para beneficio de sus intereses económicos. La base social sobre la cual se sostiene se circunscribe o delimita, comprende únicamente a quienes conforman la burguesía, a los terratenientes, hacendados, comunales, mineros y comerciantes. La designación o incorporación de los funcionarios públicos a la esfera de la administración pública o de las burocracias se efectuaba en función al linaje, parentesco, amistad, prestigio, poder económico y de quienes tenían la condición de notables que por lo general formaban parte de la burguesía, es decir, que la gran mayoría de la población no tenía la posibilidad de acceder a un cargo público. El establecimiento de pactos de combinación de centralización y descentralización del poder político mediante clientelismo, burocracia y mecanismos de control intraoligárquica. La oligarquía, al mismo tiempo que concentraba el poder en la centralización, es decir, en la capital, por lo general, por motivos de intereses clientelistas políticos, desconcentraba o trasladaba ciertas facultades o cuotas de poder político a los capitalistas de provincias o departamentos para que sean ejercidas por los socios de los oligárquicas, es decir, por otros miembros que lo conformaban, a fin de que éstos satisfagan sus intereses, pero a cambio de mantener y defender los órdenes de cúpula. Una limitación efectiva de los derechos a sufragar, elegir y ser elegido es efectivo, siendo que la oligarquía concebía al gobierno por sí mismo, es decir, para asegurar la protección de sus intereses. Es obvio que no tenía ningún interés de permitir de quienes no formaban parte de ella y que además constituían la inmensa mayoría, tengan las posibilidades y opciones de poder decidir el futuro del Estado. Definitivamente, si se reconocía el derecho universal al sufragio y al elegir y ser elegido, más que un problema jurídico, constituían una amenaza contra las estructuras oligárquicas, puesto que siendo tan pequeños en términos de conformantes y adeptos, fácilmente serían derrotados si se hubiesen permitido y garantizado un proceso electoral limpio y transparente. Crecimiento hacia afuera de Argentina, Chile, Brasil, México y Perú. Argentina se convierte en productor de materia prima, en donde el sector primario era porteño, dependía de las exportaciones para conseguir productos manufacturados. Chile, desde que se hizo independiente, tuvo que satisfacerse por sí solo, relacionarse económicamente con todo el mundo. Optó por explotar sus materias primas, convirtiéndose así, por sus potencias primarias, como motor de su crecimiento económico. El crecimiento hacia afuera permitió salirse de la bancarrota. Brasil. Actuación de América Latina se caracteriza por el desarrollo de la industria y su crecimiento de mercado.
contaba con las bases industriales propias, aumento de la deuda externa. México. Es muy importante reforzar los vínculos comerciales con el fin de exportar bienes en volumen y obtener los recursos financieros necesarios para impulsar el crecimiento de la economía. Para la construcción de las nuevas estrategias se definieron dos vertientes que se complementarían entre sí, sobre las cuales se actuaría en forma simultánea la estabilización macroeconómica y la modernización de la economía. Perú obtuvo grandes beneficios por la industrialización para la producción de bienes y servicios, exportación de la materia prima para el crecimiento de la economía peruana. Guerra hispano-estadounidense. La guerra hispano-estadounidense, denominada comúnmente en España como Guerra de Cuba o Desastre del 98. En Cuba, como Guerra hispano-cubana norteamericana, y en Puerto Rico, como Guerra hispano-norteamericana, fue un conflicto bélico que enfrentó a España y a los Estados Unidos en 1898, resultado de la intervención estadounidense en la Guerra de Independencia cubana. Al final del conflicto, España fue derrotada y sus principales resultados fueron la pérdida por parte de esta de la isla de Cuba, que se proclamó república independiente pero bajo tutela de Estados Unidos, así como de Puerto Rico, Filipinas y Guam, que pasaron a ser dependencias coloniales de Estados Unidos. En Filipinas, la ocupación estadounidense degeneró en la Guerra Filipinas-estadounidense de 1899 a 1902. El resto de posesiones españolas y del Extremo Oriente serán vendidas al Imperio Alemán mediante el Tratado Hispano-Alemán el 30 de febrero de 1899, por el cual España venderá el Imperio Alemán. Causas de la guerra. Este conflicto se enmarca en el periodo en el que los grandes países europeos se disputaban aquellos territorios que deseaban convertir en sus colonias, ya fueran por ser ricos en materias primas para abrir nuevos mercados y absorber la sobreproducción industrial, para enviar a aquella población que no tendría oportunidades de prosperar en sus países de orígenes, o por la idea que imperaba por aquel entonces de la misma civilizadora de los territorios no desarrollados por parte de las grandes potencias. Consecuencias. Mediante los Acuerdos de París del 10 de diciembre de 1898, se concuerda la futura independencia de Cuba, que se concentrará en 1902, y España cede Filipinas, Puerto Rico y Guam. Los restantes posesiones españolas en Oceanía, Islas Marianas, Carolinas y Palaos, incapaces de ser defendidas debido a sus lejanías y la destrucción de buena parte de la flota española, fueron vendidas a Alemania por 25 millones de pesetas por el Tratado Germano-Español. Las tropas estadounidenses abandonaron Cuba en 1902, pero se exigió a la nueva república que otorgara bases navales a Estados Unidos. Asimismo, se prohibió a Cuba suscribir tratados que pudieran atraer a la órbita de otras potencias extranjeras. También se garantizó la capacidad de intervención de Estados Unidos en el nuevo estado a través de la enmienda Platt, evidente hasta 1934. A Filipinas se le concedió un autogobierno limitado en 1907 e independencia absoluta en 1946. En 1952, el Congreso de los Estados Unidos aprueba por el territorio no incorporado en Puerto Rico un gobierno propio limitado. Pocos años después de la guerra, durante el reinado de Alfonso XIII, España comenzó su posesión comercial y mantuvo estrechas relaciones con Estados Unidos, lo que provocó la firma del tratado comercial entre ambos países en 1902, 1906 y 1910. La Revolución Meiji entre 1867 y 1912 tiene lugar la época Meiji, en la que se desarrolla definitivamente un Japón nuevo, que abierto al mundo sabe guardar sus tradiciones esenciales.
a la muerte del emperador Komei, en 1867 el nuevo emperador Mutsu-Hito eligió el nombre de Meiji, Gobierno de la Luz, para designar sus reinados. Los principios del gobierno iluminó fueron restablecer la autoridad del emperador y la occidentalización, es decir, el fin de la época feudal y conversión de Japón en el primer país no occidental que desarrolla las técnicas de la primera revolución industrial. La reforma política institucional se basa en la formación de una asamblea consultiva, la proclamación del código jurado de los círculos artículos por el emperador y la creación de la primera estructura de gobierno Meiji. El Seitō-sho, en el que mezcla burocracia tradicional y forma de representación occidental con división de poderes. En 1870 a 1880 se realizaron reformas sociales, suprimiendo los privilegios de la clase, donde igualdad jurídica e implantamiento códigos penales similares a los franceses. Se utiliza el vestido occidental en ceremonias oficiales. Se consume carne, se implanta el calendario gregoriano y se crea la enseñanza obligatoria. Las reformas económicas financieras consisten en que la reorganización de la circulación monetaria en el sistema decimal, el yen como nueva moneda. Ahora el poder legislativo controla el gasto público, se elabora un catastro y se permite la venta de tierras. Se produce una reforma agraria en 1873 con más sentido social que económico. Los impuestos debían ser pagados por el individuo, no por la aldea sobre la base de la tierra, no por cosecha debido directamente del Estado, y debían pagar en metálico y no en especie. India británica. La India británica incluyó los territorios de los actuales países de Pakistán, India y Bangladesh. A partir de 1886 incorporó Birmania, que permaneció bajo esta administración unificada hasta 1937. Nunca tantos territorios tan disímiles habían estado bajo una forma soberana como sucedió bajo el gobierno británico. La Compañía de los Indios Orientales, con asiento en Londres, gobernó de hecho este vasto espacio hasta la disolución de dicha empresa después de la revuelta de los cipayos. En 1858, la India se convirtió formalmente en una colonia británica y todas las posesiones de la compañía pasaron a manos de la corona. El Parlamento creó un Ministerio de Estado de India. El virrey se estableció en Calcuta y asumió la administración del territorio asistido por su Consejo Ejecutivo y otros legislativos. Por debajo del gobierno central y designados por este se encontraban los gobernadores provisionales y los oficiales de distrito. Londres respetó los tratados de los regentes locales anteriores a la rebelión y aproximadamente el 40% del territorio permaneció bajo el control de más de 500 príncipes de diferentes etnias y religiones. Durante varias décadas, el servicio civil indio solo admitió a los británicos que competían por estos cargos a través de exámenes abiertos. Estos funcionarios recibían un buen salario, tenían altos estatus y oportunidades de avanzar en sus carreras. En 1909, el gobierno británico se inclinó a favor de la política conciliadora con la aprobación de la ley Morley-Minto, que concedía a los indios una mayor presencia de los organismos legislativos. Los nativos designados por el gobierno central podrían ser u ocupar algunas bancas en el Consejo Legislativo Imperial. En el caso de los consejos provisionales, la mayoría de sus miembros serían elegidos por las decisiones de los gobernadores. No requerían la aprobación de estos cuerpos colegiados. La Liga Musulmana impulsó la presentación de listas propias para que los musulmanes ocuparan escaños separados de los gobernados por el Congreso. Los nacionalistas hindúes adujeron a los ingleses el afán de dividir por segundos reinados, aunque la presencia de estos
listas separadas fracturaban el movimiento nacionalista. Esta decisión no fue el resultado lineal de una maniobra imperial, expresada también las profundas tensiones entre hindúes y musulmanes y el temor de estos a quedar sometidos como minoría en el futuro del Estado indio. Imperio ruso es la denominación que se le da a Rusia entre 1721 y 1917. Abarcó grandes zonas de los continentes europeos, asiáticos y norteamericanos, siendo el sistema político sucesor del zarato ruso. La expresión Rusia imperial designa el imperio cronológico de la historia rusa desde la conquista de los territorios comprendidos entre el mar Báltico y el Océano Pacífico, iniciada por Pedro I hasta el emperador Nicolás II y el comienzo de la Revolución de 1917. El extenso imperio ruso alcanzó casi 23 millones de kilómetros. Además de la Rusia actual, abarcaba la Bielorrusia, una posición del Reino de Polonia, todo el Cáucaso, Finlandia y casi toda Asia Central y parte oriental de Turquía, así como Alaska. El imperio ruso se formó con los estados bálticos, el Reino de Polonia, Moldavia, Cáucaso y gran parte de Asia Central, Turquía y Alasia. Estaban liderados por el emperador conocido como zar, que controlaba la región oficial, el cristianismo ortodoxo y cuya política era una monarquía absoluta. El periodo en el que se desarrolló el imperio ya mencionado va desde los años 1721 hasta 1917. Durante este periodo de años se desarrolló un poderoso imperio. A medida que los años fueron transcurriendo, pasaron por el trono del zar diversas cantidades de personas, entre los que logró destacar Catalina I y Catalina II, además de Pedro I, conocido como Pedro el Grande. Las clases sociales estaban muy estratificadas, estaban formadas por la nobleza, el clero, comerciantes, cosacos y campesinos. Los nativos de Asia Central y Siberia eran registrados como extranjeros. El imperio ruso alcanzó una extensión de 23 millones de kilómetros cuadrados y una población que superaba los ciertos 25 millones de habitantes. El último gobernante fue Nicolás II. Dicho zar consumió el imperio ruso en guerras muy sangrientas, en severas crisis económicas, lo que llevó al imperio a su caída, y siendo así Nicolás II el último gobernante, dando término al imperio definitivamente con la revolución bolchevique provocada la Revolución Rusa en octubre de 1917. Guerra contra Japón. En los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, varios países occidentales compitieron por la influencia comercial y territorial en Asia Oriental, que así como Japón pretendía apoderarse de estos territorios y así obtener los abundantes recursos de estas zonas, así surge la intención por expandirse de Japón, que choca por la intención de expansión rusa. Japón quería apoderarse de la Corea y el norte de China. Estos son los motivos de cómo se produce la primera guerra sino-japonesa, teniendo como perdedor a China, que posteriormente firmaría el Tratado de Shimonoseki, en el que China cedía los territorios en disputa. Sin embargo, la presión occidental por parte de Rusia, Gran Bretaña y Francia obligó a Japón a devolver dichos territorios, así como Rusia se aprovecha y firma un tratado con China en donde se le otorga a Rusia el libre uso de los puertos chinos. Esto fue un desafío para el imperio japonés y provocó la desaprobación de Inglaterra, quien vio al gigantesco ruso como amenaza a sus posesiones británicas y su provecho comercial asiático. Así como Inglaterra firma una alianza militar con Japón, así como Inglaterra en conjunto con Japón comienza el proceso de armamento y adiestramiento militar. Es así como comenzó la guerra en el que Rusia es derrotado. Es así como el descontento en Rusia
lleva a la realización de la Revolución Rusa. Imperio Otomano, también conocido como Imperio Turco por sus contemporáneos. Fue un estado multiétnico. Este comenzó siendo uno de los estados más pequeños turco. Sobrevivieron a las invasiones mongolas y acabaron con lo que quedaba del Imperio bizantino. El imperio estuvo en el centro de la interacción entre el este y oeste durante 6 siglos, con Constantinopla como capital. Durante el siglo XIX, diversos territorios del Imperio Otomano se independizaron, principalmente en Europa. Las sucesivas derrotas en las guerras y el auge de los nacionalismos dentro del territorio llegaron al poder del imperio, su participación en la Primera Guerra Mundial, la ocupación de Constantinopla y el surgimiento del movimiento revolucionario dentro de Turquía le dieron el golpe mortal y resultó en participación del Imperio Otomano. El imperio, bajo la dirección de un sultán, fue obligado el 1 de noviembre de 1922 y un año después, el califato, los movimientos revolucionarios que lo habían derrocado, desagruparon y fundaron el 23 de octubre de 1923 la República de Turquía. La disolución del Imperio Otomano de 1908 a 1922 incluye los eventos de la Revolución de los Jóvenes Turcos y la creación de la Segunda Era Constitucional y los términos de la participación del imperio por los bandos vencedores de la Primera Guerra Mundial en la primera mitad del siglo XX.